Buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Alejandra Enríquez y yo voy a exponer sobre los principios del derecho del trabajo. Los principios del derecho del trabajo son un tema de suma importancia para el desarrollo del derecho del trabajo. Esto porque si retomamos aquellos inicios de los derechos sociales de esta generación de derechos humanos, vamos a revisar que en México hubo un quehacer, un interés por cambiar este tipo de cuestiones referentes a los trabajadores. Y hablo retomando de aquel antecedente histórico pionero en los derechos sociales, que es la creación de la Constitución de 1917, y sobre todo aquellos antecedentes que nos dejan huella de lo difícil que puede ser el trabajo si no se dignifica. Para mí entonces, en mi quehacer profesional, tanto como futuro jurista, como en lo que actualmente me desarrollo, es de suma importancia entender cuáles son los principios del derecho del trabajo. ¿Esto por qué? Porque generalmente cuando nosotros realizamos políticas de empresa o políticas, en este caso que es mi área de reclutamiento y selección, debemos de tener en cuenta que deben de estar supereditadas no solo a las leyes, sino también a estos principios. Si bien como lo revisamos en la unidad, los principios del derecho son la columna vertebral de una sociedad, claro, desde un punto de vista jurídico. Estos principios del derecho son ideas fundamentales de la organización jurídica y que nos dan una conciencia social, o sea, enmarcan lo que es nuestra conciencia social. Los principios del derecho realmente como lo revisamos en la unidad tiene diferentes funciones. Una de estas es la de fundamentar, integrar y suplir un ordenamiento jurídico. También tiene funciones finalísticas que se refieren a la aplicación con fines amplios o aquella función delimitativa que se refiere a los límites en los órganos del gobierno. ¿Cuáles son los principales objetivos, los principales principios del derecho del trabajo? Si bien cada rama tiene principios propios, en el derecho del trabajo encontramos el equilibrio y la armonía entre los factores de producción. Esto se ve plasmado en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué nos dice este artículo? Pues que las normas del trabajo buscan un equilibrio entre el patrón, el Estado y los medios de producción. Buscan ese sentido de justicia social y, claro está, no recaer en lo que anteriormente habíamos recaído, ¿no? Que es en la explotación de los obreros. Buscamos esa dignificación del trabajo. La idea de justicia social, que es el segundo principio, busca igualmente el equilibrio entre los factores de producción. También está el principio del trabajo como derecho y deberes sociales, y esto se enmarca en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice que tenemos derecho a un trabajo digno y socialmente útil, además del derecho a la libertad de elegir a qué nos queremos dedicar. Y ese compromiso social del equilibrio entre colectividad. También tenemos el principio de la libertad del trabajo. Este principio, pues claro está, nos dice que somos libres de elegir el trabajo que queremos siempre y cuando, bueno, esté acorde a las leyes, o sea, sea legal, ¿no? No vamos a elegir algún trabajo, como por ejemplo un trabajo que aunque querramos realizarlo, el crimen organizado o algún trabajo ilícito como es la venta de estupefacientes, ¿no? O sea, claro, somos libres de elegir un trabajo que, claro, dignifique también al mismo ser humano y que esté acorde a las leyes de nuestro país, de México. El derecho de trabajo también tiene una fuerte relación con la dignidad humana y esto lo vamos a ver, claro está, en el artículo 1 de la Constitución que pues bueno, nos enmarca los principios que deben de regir todas las ramas. El de universalidad, que es el principio de que es aplicable para todos, sin distinción alguna. El principio de interdependencia, que sabemos que todos los derechos están interconectados entre ellos. No podemos violar un derecho sin dejar de violar otro. O sea, violamos un derecho, probablemente estemos violando más porque hay una interrelación entre los derechos humanos, ¿no? El
principio de indivisibilidad, que es que estos derechos son infragmentables, o sea, todos protegen la dignidad humana, no pueden ser separados. Y el principio de progresividad, ya saben, una vez que se aprueba un derecho, que siempre vamos hacia adelante, no podemos retroceder para decir, no, ya no tienes este derecho, ¿no? Ahora, además de esto, también el derecho del trabajo en su artículo 18, bueno, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 18 prevé el principio pro persona, que como ya sabemos es la aplicación de la norma que más protege al derecho, ¿no? O que más protege a las personas o que más derechos protege. También tenemos el principio de interpretación conforme, que como ya lo hemos estudiado en materias de derechos humanos, consiste en el uso de normas de tratados que pues forman parte de los tratados que México ha firmado, siempre y cuando pues protejan más los derechos humanos y en temas de derechos humanos o de derechos del trabajo, ¿no? En este caso. ¿Qué otros principios forman parte de los derechos del trabajo? Pues el derecho del trabajo y la vida, la salud y la existencia decorosa de los trabajadores, la obligación que enmarca la obligación del Estado y del patrón a proteger a la persona, a crear un marco jurídico que se enfoque a la protección del trabajador, ¿no? Tanto en salud como en la discriminación, como en buenas jornadas de trabajo, como en leyes como la del IMSS, creación de organismos como el FOBISTE, el IMSS, el Infonavit, ¿no? Todo esto que trata de dignificar el trabajo de las personas y claro está proteger a esta población tan vulnerable. Por otro lado está el principio de igualdad en el derecho del trabajo, que es que todos los trabajadores tenemos derechos a ser tratados en las mismas condiciones. Y surge el principio de trabajo igual, salario igual. Y aquí se puede retomar un ejemplo muy sonado, por ejemplo, en esto de que a veces hay trabajos en los que por el género se gana un poco más que el género contrario. Aquí al ser un trabajo igual tenemos derecho a ganar lo mismo, ¿no? Claro está, siempre que sea, vamos a estos temas de a lo mejor de las actividades del puesto, ¿no? Y estabilidad de los trabajadores en su empleo, que es la seguridad para que el trabajador, al no permitirla, no se le permita la remoción como indiscriminada o injustificada, lo que a lo mejor llamamos el despido injustificado, ¿no? Entonces, tener la seguridad de que estás en un trabajo y que las leyes te protegen. Como lo comenté, a mi parecer, es un tema muy importante que se deben de tomar en cuenta en todas las ramas que tienen una relación con la figura obrero-patronal. Siempre, siempre todas las ramas, no solo para mí, desde un punto de vista personal, no solo los juristas deben de estar conscientes de estos principios, sino todas las ramas que tengan que ver con ella. Muchas gracias.